La presencia de Dios, cuando Él entra a un lugar, todos se gozan. Cuando Él llega a un lugar, todo vive. Cuando Él entra, los muertos se levantan, los ciegos ven, los que estaban decaídos se levantan. Y eso ha pasado ¿cuántas veces acá, hermano? 1, 10, 100, 1000 veces. ¿Lo ve? Pero en el fondo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios realmente está esperando de nosotros? Una reacción. Por fin una transformación. Por fin una entrega. Porque cuando Dios se manifiesta, hermano, todos los palos que están humeando se encienden, por hermano. Y eso Dios lo puede hacer 1, 5 y 10,000 y miles de veces. Pero ¿qué pasa cuando Dios se aleja? ¿Qué pasa cuando ya no está su influencia sobre nosotros? ¿Qué pasa cuando Él se retira? ¿Qué pasa cuando llega ese momento en que, como dice la Escritura, ya no lo vemos, ya no lo experimentamos, ya no lo sentimos? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Soy capaz de poder invocar a Dios y que Él aparezca en mi oscuridad? ¿Puede Él aparecer en mi día malo? Esa es una buena pregunta. ¿Puede Dios aparecer ahí, en mi día malo? ¿Puede aparecer en ese día en que estoy carnal, que estoy rebelde? ¿En ese día en que estoy amargo, que estoy resentido, que estoy triste, que estoy diluido? ¿Puede Dios aparecerse ahí? ¿Puedes llamar a Dios en ese día? Esa es una buena pregunta. Porque usted no va a estar 24 horas en un culto así. Y hoy día su presencia ha estado fuerte entre nosotros. Pero ese es el momento en que hay que meditar en la ley de Jehová. Ese es el momento que hay que meditar en la ley. ¿Va a estar Dios 24 horas así? No va a estar Dios 24 horas así con nosotros. En un momento Él se va a acercar y en un momento se va a alejar. Y nuestra gran crisis va a ocurrir, o nuestra gran prueba, nuestro gran desafío, es cuando Él se va a retirar. Ahí comienza la prueba. Cuando Él se retira. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? O cómo estamos pensando, más bien dicho, para cuando Dios se retire. Cuando Dios decida por un momento no estar. Hoy día yo estaba meditando mucho en esto y se me venía a la mente una y otra vez el pasaje que aparece ahí en la palabra, obviamente, donde dice el Evangelio que en los postreros días el amor de muchos se apagará. Y sabe que mientras estábamos gozando y estábamos, yo pensaba en eso, el día en que se cumplan esas palabras. Porque todo lo que dijo el Cordero va a pasar. Por haberse multiplicado la maldad, y la maldad está multiplicándose, el amor de muchos se apagará. Y eso va a ocurrir sí o sí. El tema solamente es si usted y yo vamos a estar dentro de los que se apagan. Ese es el único tema. Pero eso va a ocurrir. Y eso está ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo. ¿Qué ocurre con nosotros, hermano? Con nuestro interior. ¿Qué pasa con nuestro entrar y nuestro salir? Es bueno meditar en eso, hermano. Porque los hombres siempre hacen fiesta cuando Dios aparece, hermano. Cuando uno va a Israel, que cruzan el Mar Rojo, ¿qué pasó con ese pueblo cuando cruzó el mar? El festejo se escuchaba hasta los cielos. Gritaban a los 4 vientos que Dios era grande y poderoso. Y lo alababan y lo exaltaban y todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasó 2, 3 días después? Cuando Dios ya no estaba abriendo el Mar Rojo. Cuando les toca llegar a unas aguas amargas. ¿Qué ocurrió? ¿Sabes qué es bueno? Si realmente te interesa el reino. Si realmente estás viviendo, no para quedarte aquí. Porque esa es una buena pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Para quedarte aquí o para irte? Esa es una buena pregunta. ¿Estás viviendo para quedarte o estás viviendo para el reino de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo estás visualizando el reino? ¿Como algo real o como una historia de cómics? ¿Es real el reino o no lo es?
El reino está siendo dado. Y en estos tiempos más difíciles es cuando Dios va a dar más a su pueblo. Pero no va a ser fácil, porque este es el tiempo más difícil de la historia. El más difícil. Entonces, si yo sé que es el tiempo más difícil de la historia, tengo que pensar bien las cosas. ¿Sabes que Jesús, una de las cosas que Él dijo siempre fue de que teníamos que pensar, meditar en nuestros caminos y decidir bien? Decidir dónde va a estar puesto mi corazón. Porque cuando Él se manifiesta, todos brillan. Cuando Él desata un milagro o hace un gran prodigio, todos lo alaban. Pero el amor de muchos se enfriará y sigue estando ahí presente esa palabra. Si eres sabio realmente y si quieres ver el mundo como realmente es, entonces piensa estas cosas que te estoy diciendo hoy día, hermano. De verdad, piénsalas. Yo cuando estoy en la mayor gloria, cuando siento la presencia de Dios muy fuerte, es cuando más pienso estas cosas. Más trato de usar bien ese poder, esa manifestación que trae el Espíritu cuando Él se acerca. Trato de usar bien ese poder. No tan solo para drogarme un rato o para gozarme un rato. Trato de usarlo bien. Lo trato de usar bien. Realmente, ¿qué es lo que quieres de mí? Hace un par de noches me fui a orar, ya de madrugada ya, y a algunos les comenté algo que me ocurrió muy fuerte. Y me había puesto a orar, habían pasado un rato, y de pronto comencé a sentir algo que no he experimentado nunca antes, en la oración. Yo experimento siempre la presencia de Dios, la siento, veo cosas, y estoy entre comillas, por decirlo así, ya como ambientado a ese tipo de, digámoslo, de interacción con Dios en la oración. Pero lo que experimenté hace un par de días atrás, hermano, fue otra cosa. De pronto comencé a sentir que algo bajaba sobre mi habitación. Y era grande porque yo podía visualizar, sentirlo. Los que tienen esta experiencia me van a entender. Sentía que era algo tan grande que estaba tapando como todo el templo. Y era grande y era pesado. Y en un momento lo empecé a sentir. Y empecé a sentir cómo bajaba. Pero a medida que se fue acercando, pasó de la novedad al miedo, al terror. Y de pronto fue tan fuerte lo que experimenté con Dios, que de pronto experimenté literalmente el terror de su presencia, hermano. En serio. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que hubiese visto eso sale arrancando del templo. Era el terror de su presencia. Nunca había experimentado eso, el terror. Yo, hermano, he experimentado cosas grandes con Dios en mi vida. Pero lo que ahora experimenté era realmente que Él se estaba acercando así un poco más, y fue como que sentía que me empezó a dar una especie de controversia, de miedo. Sentía que me iba a desintegrar. Y de hecho dije en un momento una parte de mí, sentí espiritualmente mi ser espiritual. Y sentí como parte de mi alma se querían arrancar. Yo lo sentía. Y cuando uno vive esas experiencias es cuando solo recién, uno lee después su palabra y la ve de la manera correcta. El gran Moisés, uno de los hombres más cercanos a Dios, en un momento espiritual, porque él estaba también acostumbrado a interactuar con el Padre, pero hubo un momento en que Dios lo metió más adentro en su presencia, y usted puede leer estas palabras de la boca de Moisés. Estoy espantado, dijo Moisés. Estoy espantado, dice. ¿Y saben qué? Esas experiencias extremas hacen bien. ¿Saben por qué? Porque traen claridad al alma. Traen claridad a nuestra conducta. Y yo podía sentir como una parte de mí se quería arrancar de Dios, pero otra muy profunda quería meterse más a ese, quiero tratar de ser como lo más claro al describir la experiencia, a ese terror almático. Porque era eso, un terror almático. Yo he visto de todo, hermano, demonio, he visto de todo, me he agarrado con bichos, a mí se me han tirado, me han aparecido brujas en mi cama acostada, he visto cuestiones que usted ni se imagina, hermano. Pero lo que sentí con Dios fue una cosa, pero a otro nivel. Era un terror que descalabraba el alma,
te partía el alma, era una cosa pero terrorífica. Y en un momento, yo le juro que yo pensé que no pasaba ese día. Me dije, aquí me voy a morir, dije. Pero algo ocurrió dentro de mí en ese momento. Sentí un terror como el que nunca había sentido. Pero ese terror puso a prueba mi más profundo sentir. ¿Qué voy a hacer yo frente a esa grandeza? Y en un momento me dio exactamente lo mismo lo que me fuera a pasar. Y me metí y era realmente meterte, hermano, una cuestión. Era santo, era bueno, pero era terrible. Esas son las palabras, era terrible. Cuando uno lee a Jeremías o lee a los profetas, que dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Claro, cuando alguien ha vivido como un pajarito, no entiende nada de lo que está diciendo el profeta, nada. Ahora, con experiencias de este calibre, uno entiende, hermano. Que en un momento me metí y dije, a lo que sea, me importó un pito, nada, fue como dije, Señor. Lo único que en ese momento me sostuvo es que en ese momento lo que tú sabes no te sirve. Es lo que está revelado lo que te sostiene. Es lo que está revelado. Y yo en ese momento sentí el poder de la revelación que tengo, de que yo soy su hijo. Y que Él me ama. Y a pesar del terror que me está haciendo sentir su presencia, Él me ama. Y lo tengo claro, hermano. Y en un momento me metí. Y en un momento sentía que me iban a despedazar las manos. Sentía que me iban a agarrar los dedos y me lo iban a arrancar. Sentía que los huesos se me iban a quebrar. Lo sentía, hermano, es una cuestión que hay que vivirla para entenderla. Eso sentía. Sentía que me iban a meter a la peor tortura de mi vida. Y de pronto esa presencia como que estuvo ahí y de pronto empezó a elevar. Fue como que el Señor me dijo, yo quería ver qué hacías. Y yo ahí quedé así, pero te prometo que quedé como un pollo, ¿eh? Pero me la aguanté. Lo logré pasar. La experiencia duró como 10 minutos. Y después yo sentí que Dios se empezó a elevar. Y después quedó como una distancia y ahí ya se podía respirar, hermano. Fue glorioso. Después yo quedé enchufadísimo con Dios. Después quedé así, después ya se empezó a elevar la presencia y después yo ya quedó todo normal. Y después yo meditaba en la experiencia. Me senté en la cama ahí así a pensar, porque a mí me gusta pensar, no me quiero quedar con que, oh, qué glorioso, oh, qué espectacular, oh, qué fantástico. No, yo quería entender y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nosotros no conocemos a Dios, no lo conocemos. Él es demasiado temible. Y yo sé que probablemente para algunos esto les puede causar impresión, para otros sorpresa, quizás para otros indiferencia, para otros le puede llamar la atención, otro se puede gozar, otro puede decir, oh, qué glorioso, usted puede decir todo eso, pero usted tiene que meterse en esa realidad y prepararse para esa realidad. Porque en ese momento, hermano, tu vida entera se desnuda. Hasta tus más íntimos y pequeños pensamientos salen a la luz. Nada se oculta de Él. En ese momento, si hiciste las cosas mal en tu vida, vas a sentir una agonía indescriptible. Y si hiciste las cosas bien, vas a sentir una paz que te va a reconfortar y te va a sostener. Pero te aseguro que no vas a volver a querer vivir una experiencia como esa. Te lo aseguro. Porque nosotros estamos acostumbrados a lo bueno de Dios. Estamos acostumbrados al amor de Dios, a la ternura de Dios. Pero no estamos acostumbrados a otra parte. Y esa otra parte es la que se viene a la tierra. Te voy a decir algo. En ese momento, todas tus ideas retorcidas, todos tus conceptos errados son como dagas que te las comienzan a pasar por dentro así. Son tus propios pensamientos que te destruyen. Todas las cuestiones que tú te imaginabas que eran de una manera comienzan como a quebrarse dentro de ti y te comienzan a rajar el alma. Eso comienza a pasar. ¿En serio? Todo lo que estaba mal, hasta los mínimos detalles, en ese momento, hasta las mínimas acciones que hiciste mal, son como dagas que te reflejan por dentro del alma. Eso es lo que comienza a ocurrir. Y es un terror almático. Eso es lo que ocurre. Y yo lo sentí en ese momento. Sentía cómo me indagaban mi eternidad. Y era terrible, hermano. Era terrible. Y era Dios.
En ese momento uno comienza a tomar el peso a muchas cosas de su palabra. Y hoy día se las quise compartir. Porque si a mí me está pasando, en un tiempo más le va a empezar a pasar a otros. Y eso va a revelar nuestra verdadera identidad. Por eso cuando uno está en esas experiencias, uno entiende cuando los profetas decían a Israel: arrepiéntanse con ayuno y clamor, lloren delante de Dios, dice. Tírense silicio encima, tírense al suelo y póstrense y clamen misericordia. Y no le está hablando a los pecadores, le está hablando a los sacerdotes. No le está hablando a los paganos, le está hablando a los que están en su presencia sirviéndole. La opinión que yo tenga de Dios va a definir mi conducta, hermano. La opinión que yo tenga, la versión que yo tenga de Dios va a definir mi comportamiento, va a definir mi búsqueda, va a definir cuán seriamente yo busco el reino, va a definir mis decisiones, la versión que yo tenga. Si una persona no tiene la versión correcta, va a tomar una actitud incorrecta, porque justamente la versión que tiene no es la real. Es muy importante entender eso ahora en este tiempo. En serio, hermano, que es importante tenerlo. Se lo dejo ahí para que lo piensen. Quiero leerles un pasaje acá. Santiago capítulo 1, verso 19 en adelante, algunos versos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma, dice. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. La versión que nosotros más conocemos es: no sean tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Ese es el verso. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres, dice. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos del Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de sus aflicciones y de no dejar al mundo que el mundo te corrompa. El tema aquí es no tan solamente oidores, sino hacedores. Ese es el tema. Es como lo neurálgico de esto. Y hace unos días atrás yo estaba orando y el Señor me trajo esta palabra mientras leía además el libro de Rick Joyner. En un momento Jesús le está hablando al hombre y le habla con respecto al tema de escuchar. Y en un momento es tan, a ver, ¿cómo es la palabra? Es tan revelador al visualizarlo. Porque en un momento le dice él, incluso le dice este momento ahora, parafraseando un momento del libro, en que yo te estoy enseñando, le dice. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Yo te estoy dando un maná, le dice. Te estoy alimentando. Pero si este maná, esta comida que yo te estoy dando ahora, le dice, tú al salir de aquí, vuelves a la tierra y sigues viviendo a tu manera y con tus preceptos y tu forma de pensar, esta palabra. Y que cuando lo dijo fue como wow, dije que hay cosas que uno a veces como que las tiene que ver espiritualmente. Y Jesús le dice, incluso mi palabra se va a volver gusanos, le dijo. Chuta. Oye, después de Dios mismo, el que mejor habla del reino y la palabra más pura la tiene el Hijo. Y que Él diga que su palabra se va a gusanar. Si Él no hace lo que debe, eso es una tremenda advertencia, hermano. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. Estoy leyendo Éxodo 16. Estas son las instrucciones que el Señor da. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesita y recogerán 2 litros por cada persona en su carga. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros poco. Pero cuando todos hubieron comido, cada uno tenía lo justo y necesario.
A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Y cada familia tuvo lo que necesitaba. Entonces Moisés le dijo: no guarden para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco para la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho. Esto es una de las historias que nosotros conocemos muy bien. Y Moisés se enojó mucho. Y se enojó, ¿por qué? Porque ellos, siempre jugando con la del vivo, querían asegurarse. Esa manía de tener el control. Ese tema de que voy a hacer esto, pero yo no tengo que perder. O voy a hacer voy a hacer esto porque me conviene. Ese accionar se manifestó ese día. Pero el tema era que ese maná era comida de ángeles. Era algo que venía de Dios. Y algo que venía de Dios, nosotros nunca hemos comido maná, ¿no es cierto? Esperamos algún día comer maná, por hermano. Porque si Dios lo dio en el pasado, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Sí lo puede hacer. Pero ahora va a tener otro significado. Ahora Dios no va a dar maná para alimentar los vientres, sino para alimentar las almas. Porque hace 3000 y tantos años atrás, cuando ese maná caía, era una palabra que estaba cayendo. Pero ellos no la pudieron digerir porque eran muy primitivos, eran muy básicos. Cuando vuelva a caer maná, ahora el pueblo va a entender otras cosas. No solamente va a ser el tema de comer. Es como cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Ya no comemos para alimentarnos. Sí la comemos, sí la echamos en la boca y la ingerimos, pero tiene otro significado. No es para alimentar el cuerpo, es para alimentar el alma. Es para que el corazón vea, oh aleluya. Es para que el corazón vea cosas, entienda cosas. Ellos recibieron el maná y ese maná, lamentablemente, en muchos casos se agusanó. ¿Y se agusanó por qué? Porque ellos no se lo comían, porque lo guardaban. Y al guardarlo, ellos contradecían la voluntad de Dios. No podían hacer lo que Dios quería. Había una razón por la que había que comérselo. Porque Dios ya estaba diciendo en esa época: no tan solamente oidores, no tan solamente oidores, sino hacedores. Hay gente que ha recibido cosas muy grandes y ya las perdió, hermano. Y hay otros que no habían recibido nada y están recibiendo cosas grandes. Hermano, está ahí el maná, está ahí la comida y hay que comérsela. Porque si yo tan solamente la guardo y la escucho y llego aquí y la guardo y no la medito en ella, yo no voy a cambiar. Porque el que no come no cambia. Porque uno se convierte en lo que oye, se convierte en lo que lee, se convierte en lo que busca. Incluso, hermano, hasta poner una canción en Spotify que no tenga nada que ver con el reino. Y porque me gusta el estilo musical. Algo tan sutil como eso te está alimentando, para bien o para mal. Para bien o para mal. Porque el Espíritu de Dios escudriña nuestro interior y se da cuenta por qué buscamos las cosas, por qué anhelamos ciertas cosas. Nosotros siempre estamos comiendo, siempre nuestra alma está comiendo de una u otra cosa, pero lo que Dios nos manda a comer es su palabra, es su presencia. Cuando yo escucho el sermón y después paso toda la semana en mis cosas y ni siquiera medito, es porque no me comí. Ahí se quedó el maná guardado y se ha gusanado durante la semana. Y puede haber sido una palabra gloriosa y puede haber sido una visitación gloriosa, pero ese pan se agusanó, esa comida se agusanó. Y Dios me decía: que hay mucho pan que tú das que está agusanado en los corazones. Me lo dijo. Está gusanado. Y hay otros que se lo han comido y eso está despertando los corazones. Porque es evidente cuando alguien escucha a cuando alguien come. Hoy está aquí. Usted puede estar así, sin respirar, y usted no está comiendo nada. Nada. Porque esto no es poner atención solamente. Esto es amar, lo que es buscar. Cuando yo, oh, aleluya, cuando yo estoy con el pan, cuando yo quiero ese pan, yo me lo como. Yo medito en él y esa meditación me transforma. Es como la gente que va al gimnasio 10 años y nunca crece, por hermano. Y va sagradamente todos los días. Se pone su ropa deportiva, va, hace y saca la vuelta todo el día y nunca crece. ¿Por qué? Porque no trabaja. Cuando yo como, yo cambio. Cuando su palabra entra en mí, esa palabra me cambia. Esa palabra me despierta a nuevas realidades. Esa palabra me lleva más arriba. No se me agusana. Cuando el pan se agusana, la gente queda tal como entró. Pero cuando el pan es digerido, ese pan se hace parte de nosotros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe por qué Jesús dijo que Él era el pan de vida? ¿Sabe por qué Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? Porque Él fue un hijo que no solo escuchó lo que el Padre le decía.
Él fue un hijo que aprendió de su padre y lo que oía lo digería. Y ese es el misterio de su vida. Lo digería. Y él se convirtió en ese pan. Ya no solamente ha comido el pan, se convirtió en ese pan. Pero también han habido otros panes en la tierra que han comido de los siervos de Dios. Han comido de sus historias. Cuando tú mueves la Biblia y veas a un Elías, ves a un David, ves a un valiente, ellos son panes. Ellos son panes, sus vidas son panes, sus historias son panes. Y uno come de su historia. ¿O acaso uno has comido? Oh, él está aquí, hermano. ¿Cuántos no han comido de los panes que hizo el rey David? Jehová mi pastor, nada me falta. Eso es pan, hermano, eso salió de su interior. Si tú quisieras sacrificio, yo te lo daría todo. Ese pan sale. Por causa de Jehová me haré más vil. Ese pan, y uno come de eso. Y Dios vio que ese pan fue bien hecho, quedó bien hecho, aleluya. Porque recibió ese corazón la instrucción para hacer el pan. Entendió el reino, aleluya, en la gloria de Dios. Y todo lo que manifieste la gloria de Dios es palabra de Dios, hermano. Todo lo que manifieste el reino de Dios es palabra de Dios. Muchos han dicho, el religioso se encierra aquí, no, está la Sagrada Escritura. Sí, obvio que es la palabra de Dios y nadie discutir eso. Pero hay mucho más palabra que no está escrita y es palabra. Y es palabra. De hecho, Jesús habló mucho más de lo que aquí está. Y yo hoy día le pregunto, sobre todo a ustedes, sobre todo a la gente que me puede escuchar afuera, yo pregunto, esas palabras que no están escritas, ¿acaso no son también inspiración del Espíritu? Los actos que Jesús hizo que nunca se escribieron, ¿acaso también no son palabras? Porque esto es un pequeño compendio nomás, nada más que eso. Pero el religioso no puede salirse de ahí, está como enclaustrado en eso. Saben que cuando hablan de la doctrina, hoy saben que a mí esa palabra me da urticaria, hermano. De verdad, a mí escuchar esa palabra me da urticaria. Porque siento el humanismo en esa palabra. Lo siento. Incluso Rick Joyner, cuando yo lo veo, igual está cuadrado. En muchas áreas de su vida está muy cuadrado. Y yo veo la paciencia de Cristo al hablar con él. Es muy evidente. No, es que la Sagrada Escritura, es que la inspiración. Y se nota el teólogo que hay detrás. Se nota, es tan evidente. La teología o la palabra teología fue una invención humana. Pero su palabra está antes de que el mundo fuera creado, antes que existiera siquiera esa palabra. Esa fue una palabra que nace del humanismo, el estudio de Dios. No existe en la eternidad la palabra teología. No existe, porque todo habla de Él. Porque todo lo llena a Él. A Él no se le estudia, a Él se le conoce. ¿Cómo voy a estudiar a alguien que no puedo medir? ¿Cómo voy a estudiar a alguien que no puedo saber cuánta vida tiene? Solamente lo puedo experimentar y sentir su poder, aleluya, sentir su presencia. Y un toque de esa presencia me va a alimentar más que 1000 años de teología. Eso es el reino. Por eso, oh Rama Kisamaya, por eso el Cordero le dijo a la samaritana: mi padre busca adoradores, porque el adorador experimenta. Oh, Él está aquí. El adorador siente. Y en una sensación es como meterte millones de libros en el alma de un instante, aleluya. Es sentir su poder, es sentir su presencia, es sentir su fuego. Cuando uno toca, uno ve una imagen y los sermones llueven sobre uno. Su palabra cae como un torrente sobre el corazón. Eso es lo que Dios quiere revelarse al mundo. Tienes que romper tus límites. Rompe tus límites. Rompe tus límites. Salte de este mundo. Pregúntate cómo lo adoraban antes que el mundo fuese creado. Y pregúntate cómo lo adorarán cuando este mundo ya no exista. Cuando esta tierra esté totalmente vacía y destruida. Y Él seguirá siendo adorado. Y seguirá siendo exaltado. Y seguirá siendo proclamado. Sal de la tierra. Esta tierra es pasajera. Esta tierra va a ser destruida. Pero los que aman su nombre, los que buscan su reino, ya no ven el reino como algo lejano, como una fantasía, lo ven como una realidad. Y esa realidad la pueden alcanzar aquí y ahora. Que venga el reino aquí y ahora, aleluya, en la gloria. Nuestro rey subió a la montaña, llevó a Pedro, llevó a unos discípulos con él, que era para que vieran el reino. A ver si un momento le abría más los ojos. Y comenzó a brillar él, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar. Y en esa atmósfera de gloria, Pedro comenzó a hablar, según lo que el mismo evangelio dice, lo que no sabía. ¿Se acuerdan? Que hablaba lo que no sabía. Hagamos enramado una para ti. Como que no estaba hablando coherente.
¿Y saben por qué? Porque los 3 discípulos, encabezados por Pedrito, no conocían ese mundo. Y cuando uno no conoce esa realidad, habla lo que se le imagina. Pero cuando uno la conoce, cuando uno entra, habla bien. Y vino la presencia de Dios como una nube y los rodeó. Y solamente dijo Dios la verdad. Dios siempre entra diciendo la verdad. Este es mi hijo, escúchenlo. ¿Acaso ellos no lo escuchaban todos los días, hermano? Obvio que sí. Pero una cosa es oír y otra es escuchar. Escúchenlo. Este es mi hijo. Este es el reino que nos está siendo dado ahora. Aleluya. Estamos en plena adoración, hermano. Estábamos alabando al Señor con todo hace un rato atrás. Y el Señor me trajo esta historia, hermano. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo, devoto y esperaba con ansias que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Mira, el Espíritu estaba sobre él. Y todavía el Espíritu Santo no había sido dado en Pentecostés. Todavía faltarían 30 años para eso. Pero ya estaba sobre él. Estaba sobre él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin ver antes al Mesías, el Señor. Esa era la palabra que tenía. Tú no te vas a morir hasta que veas la salvación. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Era un hombre viejo y estaba probablemente en su casa, probablemente luchando con el cansancio, con la vejez, con la enfermedad, con un montón de cosas. Pero ese día el Espíritu lo guió. ¿Te puede guiar a ti el Espíritu? Esa es una buena pregunta. ¿Te puede guiar? ¿Te acuerdas de la última vez que te guió? ¿Que te habló? Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Él ya estaba. Él entra, toma al niño en brazos sin preguntarle a nadie, lo saca de los brazos de María, lo toma y se puso a alabar a Dios. Y comenzó a decir: Señor soberano, ahora que tu siervo muere en paz, como prometiste, he visto tu salvación, la que has preparado para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y en la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros, le dijo. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma, le dijo. Está en eso. Cuando en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casada. Después de ello vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, siempre permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios, hermano. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. 2 ancianos que todos los días se comían su maná, que todos los días se comían su palabra, que todos los días buscaban la palabra. A pesar de que tuvieron que enfrentar tantas cosas, ¿sabes qué fue? Dios los preparó para ese día. Y eso es nuestro llamado. Porque cuando Dios está haciendo cosas, hermano, cuando Dios se está moviendo, Dios ve cuáles son los Simeón y las Marías que están ahí con el corazón, que están encendidos con el corazón, que están, oh Rabacá y Samaya, que están ahí expectantes. Él tomó a Cristo, hermano, lo tienes que haber visto. ¿Cómo se habrá llenado de la presencia de Dios si ya tenía el Espíritu de Dios? Pero vio la salvación de Israel.
Dios lo guió a ese día. Ese anciano iba caminando, iba avanzando, hermano, como todos los días iba al templo, pero ese día era distinto. Sentía algo acá adentro y Dios me decía: ese hombre se comía el pan todos los días, me dijo, todos los días. No había pan agusanado en su casa, aleluya. No habían palabras viejas olvidadas, no había tibieza en su vida. Él ardía, su cuerpo se había desgastado, pero su corazón anhelaba. Y eso es lo que pasa con los que le anhelan. Siempre están viviendo en su presencia. Siempre Dios los mantiene. Dios los atrae hacia su presencia. Dios los envuelve con su presencia. Dios los renueva. Y Dios deja que a veces vengan cosas, pero su palabra sí ha sido comida. Esa palabra es la que despierta nuestro interior. Esa palabra es la que nos pone de pie. Esa palabra es la que nos da fuerza. Esa palabra es la que nos despierta. Esa palabra es la que renueva nuestra fe. Esa palabra nos saca del pozo cenagoso y nos pone sobre la roca. Esa palabra pone en nuestra boca un cántico nuevo. Esa palabra. Él iba caminando hacia el templo con una promesa aquí, hermano. Iba caminando con una promesa. Toda la vida con la promesa en el pecho. ¿Cuántas veces el diablo le habrá querido quitar esa promesa? ¿Cuántas veces lo habrá querido arrastrar a la tibieza, arrastrar al conformismo, arrastrar a entregarse a la derrota? Pero él la guardaba. No vas a morir hasta que veas la salvación. No vas a morir hasta que veas la salvación. Quizá ni entendía qué era lo que se le decía, pero un día fue guiado. Y él ni siquiera, yo creo que sabía, porque uno no sabe cómo Dios va a hacer las cosas. Dios nos dice cosas, pero no sabemos cómo vienen. Pero cuando el hombre vio a Jesús, que estaba en la fila de los pobres, su familia, para presentar los sacrificios correspondientes al octavo día, pero él vio ahí y sintió que ahí estaba su promesa. Y Ana, que estaba por otra parte todos los días adorando, ese día adoró. Rimacá y Samaya, toda su vida fue un ensayo para ese día. Ella preparó, toda su vida fue un ensayo para ese momento. Su debut fue ante el Hijo del Hombre. Su debut fue dar a conocer. Ella comenzó a alabar a Dios y comenzó a hablarle. Ella no vino a hablarle a Jesús, ella vino a darlo a conocer. Ella le hablaba a lo otro: Él es. Y su boca fue llena, aleluya, alababa a Dios. Y la anciana, que todos veían que adoraba día y noche durante toda su vida, ahora estaba profetizando en su alabanza: Él es la salvación, este niño va a traer redención. ¿Cuántos Ramacá y Samaya, cuántos corazones se habrán sembrado ese día, hermano? Porque estos dos eran respetados en el templo, porque habían estado. ¿Cuántos habrán sido despertados, hermano? Ese día nadie escuchaba a los sacerdotes, nadie escuchaba a los otros ministros. Eran estos dos, Ramá y Samaya. Ahí estaban los dos sumos sacerdotes ministrando delante de Dios. Mientras uno levantaba la ofrenda, el otro alababa a Dios y lo alababa. Mi Padre busca adoradores, Ramá y Samaya, que dan a conocer el reino. Y ahí no importaba que tenía más de 80 años, porque lo que se envejece es el cuerpo. Miserable las almas que envejecen, hermano. Porque ese cuerpo puede deteriorarse, puede enfermarse, y no puedes quizás hacer nada contra eso. Pero lo que tú sí decides es si tu alma se avejenta. Y cuando un alma se avejenta, tú le dices las cosas y no le entra. Cuando un alma se avejenta, está vieja, está podrida, ya no puede entender nada. Líbrate de eso. Estos dos ancianos estaban viejos, pero no estaban acabados. Estaban desgastados por fuera, pero sus almas estaban vivas. Y proclamaron el reino. Y estuvieron en ese momento. Ellos entendían el espíritu que estaba ahí ocurriendo. Entendían lo espiritual. Jesús entró en los brazos de su madre y nadie en el templo se dio cuenta quién era. Nadie se dio cuenta que era la salvación de Israel. Nadie sintió nada. ¿Lo pueden ver? Nadie sintió nada. Viejos bostezando por allá, otros bostezando por acá, pero ellos dos, ellos estaban vivos. Ellos estaban vivos. Yo quiero estar vivo cuando entre el Rey, hermano. Yo quiero estar ahí, sentir cuando Él se está acercando. Y cuando otros no sientan nada, yo quiero sentir. Cuando otros no vean nada, yo quiero ver. Porque velé para ese día. Ese día estos dos ancianos fueron los ministros de la casa de Dios.
Este día ellos glorificaron a Dios. La presencia del Padre se intensificó sobre ellos. Y ahí estaba nuestro rey, es como un bebé recién nacido. Tendría tanto que caminar, tendría tantas batallas que lidiar, tendría tantas luchas que todavía vencer para convertirse, como dice Hebreos, en el autor de una eterna salvación. Pero ellos ya lo estaban viendo de antes. Él es la salvación de Israel. Oh, Ramá y Sabá. Sí, hermano, porque nuestro rey tendría que pasar por muchas etapas para convertirse realmente en quien debía ser. Pero Simeón ya vio la salvación. Antes que estuviera completo, ya veía la salvación. Antes que Cristo ya dijese, he acabado, terminé. Antes que Él dijese, consumado es, Él ya había visto la salvación. Dios lo movió en el reino, lo movió en el espíritu, lo movió en el tiempo. Porque este anciano no vio un bebé. Los que solo veían a un bebé no veían nada. Él vio la salvación. Verás la salvación de Israel. Y la salvación de Israel no era una guagua, hermano. La salvación de Israel fue un hombre muerto en una cruz. Ahí estaba la salvación. Ahí él estaba despedazando el pecado. Ahí él estaba exhibiendo públicamente. Y mientras Simeón está en la experiencia, está mirando todo, le dice: un alma traspasará una espada traspasará tu alma. Él estaba en el Calvario, hermano. Estaba viendo a la Virgen caída delante de Dios, llorando por su hijo. Él dijo: ese día tu alma será atravesada por una espada. Pero Él es la salvación. Él vio todo, porque el adorador ve más allá. Los que solo veían ese tiempo no reaccionaron de ninguna manera, hermano. Pero el que ve es como el que adora, hermano. ¿Cuándo se vuelve gloriosa la alabanza? Porque la música está fuerte y porque no. La verdadera alabanza se vuelve gloriosa cuando uno comienza a ver cosas que los ojos naturales no pueden ver. Y uno entra a esa dimensión ya y hoy uno adora. Ahí uno exalta, ahí uno grita, ahí uno se goza, ahí uno... Pobres las almas que no pueden ver eso, hermano. De verdad, oremos para que todos lo vean. Porque cuando uno ve esa realidad, es otro mundo. Es otro mundo. Que el Señor nos mire como ellos. Que nuestro pan no sea gusano, hermano. Porque cuando nuestro pan sea gusana, ya no hay vida, ya no hay reacción, no hay nada. Vivimos como zombies, ¿no? Pero cuando comemos el pan, nuestra alma se nutre. Se nutre nuestro corazón, se nutre nuestro entendimiento. Y uno adora a Dios. Busca el mejor lugar, hermano. Siempre busca el mejor lugar. ¿Sabes que cuando adoramos a Dios me carga ganarme a un costado? O allá o acá. ¿Y sabes por qué? Por una razón muy simple. Ni allá ni acá se escucha tan bien como al medio. Porque esta cuestión es estereofónica. Si yo me gano ahí con la oreja pegada al parlante a medio metro, solamente recibo un pencazo, ¿no? Pero si me gano la distancia correcta, recibo con claridad. Y mi alabanza es claridad. Por eso cuando yo hago sonido ahí al medio. Porque es el lugar correcto para hacer sonido. No hay atrás, porque atrás hay una reverberancia, hay un rebote y se escucha distinto acá. Por eso yo me vengo a hacer sonido acá. Y mientras adoro hago sonido. Y así fluye este reino. Para todo hay una forma, para todo hay una manera. Que el corazón se mueva de la manera correcta. Que mi alma se mueva de la manera correcta. Que mi espíritu se mueva de la manera correcta. Porque cuando comienzan a pasar los días y comienzas a apagarte, es porque no estás de la manera correcta. En serio. Cuando no tienes la capacidad de adorar a Dios y te gusta solo la alabanza nomás y todo, falta, y hay falta. Y falta mucho. Porque la alabanza yo proclamo su grandeza, pero en la adoración me vuelvo a Él. Me vuelvo a Él. Y ahí la cosa cambia. Que el reino fluya para aquellos que buscan el reino. Que el reino fluya para aquellos que buscan el reino. Para los que están concentrados. Dichosos los corazones que están concentrados en este reino que Dios está dando. Comer el maná es no solamente asistir al culto. Comer el maná es meterme con esa comida, es saciar esa comida, es sentir esa verdad. Pero si yo no le doy vida a lo que tengo acá adentro, es como lo que pasó con Jesús. Mucha gente lo escuchó y terminó yéndose. ¿Por qué no entendían? ¿Y por qué no entendían? Porque no amaban.
porque no le interesaba sentir el reino. Cuando yo busco el reino, busco comer esa comida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él lo dijo, yo soy el pan de vida. Y era entender sus palabras, era entender su vida, era entender cómo Él hacía las cosas. Él no le daba importancia a cosas que no tenían importancia. Él ponía en la relevancia lo que realmente importaba. Este es tiempo de mantener vivo ese corazón. Es tiempo que no se nos agusane nada, porque se nota mucho cuando se comienza a gusanar la comida. Cuando a alguien se le agusana la comida, hay indiferencia, no busca a Dios, anda ahí nomás, trae al 4, busca los caminos fáciles. Esas son las consecuencias de la comida gusanada. ¿Cuáles son las consecuencias? O no es cierto, las consecuencias, bien digo, de buscar y comer. Es que yo busco más, anhelo más, busco más. Y encuentro, porque Él está ahí. Siempre va a estar ahí. Que nuestro Padre vea esa hambre en nosotros. Y no dejemos de orar unos por otros, para que todos lleguen algún día a la plenitud de la altura de Cristo. La plenitud en la mente y en el corazón. Para que la tierra, antes que la tierra se llene de su gloria, nos llenemos nosotros. Y cuando comiencen a manifestarse su juicio sobre la tierra, nosotros ya hayamos sido enjuiciados por su presencia. Y ya no haya nada de que avergonzarse. Entremos confiadamente. Para eso es su palabra, para ordenar. Y me quedo con esta palabra final. Jesús le dice en muchas ocasiones, júzgate a ti mismo para que no tenga que juzgarte yo, le dice. Júzgate a ti mismo para que no tenga que juzgarte yo. Júzgate a ti mismo para que no tenga que hacerlo yo, le dice. Qué palabra más sabia, más asertiva. Qué bendición esa verdad para aquel que sabe entender que debe juzgarse a sí mismo. Júzgese usted mismo júzgese, hermano. Júzgese de ese duro. Cosa que el Señor después venga a ayudarte, venga a levantarte, no a enjuiciarte. Esa es la clave de todo esto. Amén. Pónganse en pie, hermano. Vamos a darle gracias, Señor. Soberano Padre que estás en lo alto, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre mío, porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Y lo que hoy tenemos de ti, Padre mío, es un regalo tuyo. Permite, Padre, que nunca se nos aguzane el pan. Nunca se nos aguzane tu palabra. Danos claridad, Rey de Gloria, donde más la necesitamos. Alumbra las habitaciones oscuras de nuestra alma, Padre. Alúmbralas con tu verdad, Rey eterno. Oh, Rama, Kai, Samaya, libértanos, Padre celestial. Rompe nuestras ataduras y encáusanos por el camino de la vida, por el camino de la rectitud, por el camino asertivo. Líbranos del mal, Padre, y quédate con nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre, bendito Adonai. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya.